Queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra que vamos a escuchar durante la celebración eucarística del próximo domingo, en el que celebramos la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación de Jesús a todas las naciones. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, versículos 1 a 6. Se trata de una bellísima poesía pronunciada sobre Jerusalén y sobre el territorio de Israel. Para poder comprender mejor esta palabra, nos ubicamos en el contexto histórico y en el contexto geográfico. Desde el punto de vista de la historia, acordémonos que en el año 587 a.C., Asiria invade el territorio de Israel, concretamente Jerusalén, se lleva en cautiverio a muchos notables del pueblo de Israel, en exilio se los llevan a Babilonia. Allí permanecerán por un largo tiempo. Permanecía en el pueblo de Israel y en los habitantes de Jerusalén la esperanza de que estos hijos que habían sido llevados en cautiverio volverían nuevamente a territorio de Israel. Por otra parte, ellos esperaban siempre una autonomía política. ¿Por qué? Porque por su situación geográfica en un punto intermedio entre Mesopotamia y entre Egipto, entonces nunca habían tenido esta autonomía política. O lo dominaban los príncipes de la Mesopotamia o lo dominaban los faraones de Egipto. Entonces ellos decían, algún día nosotros seremos iguales a Egipto o a Mesopotamia. Tendremos nuestra identidad y nuestra autonomía política. De hecho, que en el libro del profeta Isaías, concretamente en el capítulo 19, se habla de que bendito sea el egipciano que es pueblo de Dios y que también lo sea el asiro, que es obra de las manos de Israel, y por supuesto Israel, que es la heredad del Señor. Tres naciones distintas y en una misma identidad propia, con identidad propia. Bien, en este sentido también hay que tener en cuenta que Jerusalén está sobre una meseta, de tal manera que en la parte baja hay unos valles, concretamente está el de la Gehenna, donde se quemaban las basuras de la ciudad, y también el valle del Kedrón o Cedrón, que en hebreo significa oscuro. Entonces, cuando llegaba el sol a alumbrar la ciudad, comenzaba desde el Monte de los Olivos e iluminaba toda la ciudad, pero la parte baja de los valles siempre permanecía en la oscuridad. De acuerdo con este contexto, entonces vamos a pronunciar esta bella poesía. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti, llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Por supuesto que es una palabra que produce mucha alegría y esperanza a todos los israelitas, porque ellos contemplarán nuevamente aquellos que fueron deportados a sus hijos, que regresarán
a poblar nuevamente la tierra, y a las hijas, los mismos que las llevaron en cautiverio, las traerán sobre sus brazos. Será una opulencia desde el punto de vista del comercio, de la economía de Jerusalén y de Israel. Llegarán de todas partes con oro, con piedras preciosas, desde Fenicia, con la púrpura, etcétera, desde Tarsis, de Grecia, por el mar Mediterráneo, llegará la opulencia sobre el monte Sión y sobre Jerusalén. La situación realmente no era tan grande porque ni tan esplendorosa como se había anunciado. Muchos de los exiliados, cuando les dieron la libertad de volver a su tierra, prefirieron quedarse en Mesopotamia y no volver. Y de este esplendor, de esta luz, como que el pueblo de Israel había perdido la esperanza y la emoción que había pronunciado el profeta. Sin embargo, la luz que realmente nace a Jerusalén, aquello que le va a dar realmente la identidad y que va a traer a todas las naciones, nace en la Pascua, con la resurrección del Señor Jesús. Desde ese momento, entonces, todos los pueblos han iniciado una peregrinación hacia el monte del Señor, hacia la comunidad electa, es decir, hacia la iglesia que está puesta sobre un monte, como nos dice Mateo en el capítulo 5, versículo 14, como un signo para que todos los hombres puedan llegar hacia ella. Se establece entonces un reinado del Señor y esa es la luz que brilla para todas las naciones. Por eso la palabra epifanía significa en principio la aparición del Señor, la manifestación del Señor. En Oriente, donde nació esta fiesta, había sido instituida para recordar a los magos, pero realmente el sentido original es el del nacimiento del Señor, la Navidad, la aparición de la luz para todas las naciones. Nosotros en Occidente, donde celebramos la Navidad el 25 de diciembre, desde el siglo IV, acogemos esta manifestación del Señor que significa al fin y al cabo la luz que se esparce en todo el mundo para que todos los pueblos de todas las razas, de todas las naciones puedan venir hacia Cristo. De esta manera, la profecía de Isaías se cumple a cabalidad. Sobre Israel, sobre Jerusalén, brilla esta luz que es el Mesías esperado, nuestro Señor Jesucristo, que ilumina el camino de todos los seres humanos. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 a 6. En el Antiguo Testamento, las revelaciones de Dios estaban acompañadas con signos de la naturaleza, terremotos, relámpagos, lluvia, truenos, etc. Así recordamos la aparición del Señor Yahvé a Moisés en el monte Sinaí y también a Elías, hasta que allí ya se cambia la concepción porque el Señor aparece en la brisa suave. Allí en el silencio es donde se puede contemplar al Señor. En el tiempo de Jesús también se pensaba que Dios hacía conocer sus proyectos a algunas personas mediante sueños, visiones, eran raptados al cielo y se les presentaba algunas imágenes de lo que iba a suceder. En la lectura de hoy, entonces, Pablo afirma que todos podemos llegar al conocimiento del misterio del Señor. Es decir, que Dios revela y se revela ya no con signos extraordinarios, sino sobre todo ni tampoco a los visionarios, sino que se revela de una manera sencilla
más que todo a los predicadores, a los apóstoles, a los profetas de la comunidad cristiana. Estos reciben el don de poder comprender el misterio de Dios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Con la palabra misterio se indica entonces que el proyecto de Dios se desvela, que en principio se concibe como inaccesible, se desvela desde el cielo y los hombres lo pueden llegar a conocer tranquilamente. Como decía anteriormente, son las personas de la comunidad cristiana que en la medida en que van evangelizando, en la medida en que van predicando la palabra del Señor, van comprendiendo cuál es el signo o lo que Dios quiere, el misterio que Dios quiere revelar a ellos y por supuesto a las comunidades y a la humanidad. Eso le pasó al mismo Pablo y por eso lo está diciendo ahora, porque él también en principio pensaba que la palabra, el evangelio era destinado solamente al pueblo judío. Poco a poco se dio cuenta que el misterio realmente que Dios tenía escondido desde tiempos antiguos es que la salvación es para todos los hombres, que no hay ninguna exclusividad del pueblo de Israel, sino que toda esta historia de salvación que Dios había hecho con su pueblo ahora es participada a todas las naciones. Se convencieron entonces que las naciones paganas no eran como una nada delante del Señor o como una vanidad, como se dice en Isaías 40:17, sino que todos entramos a ser coherederos o copartícipes de la promesa del Señor. Todos formamos un único cuerpo y este cuerpo naturalmente es la comunidad cristiana, la iglesia. Por tanto, el tema que ofrece San Pablo en esta lectura se adecua perfectamente a la fiesta que estamos celebrando de la aparición de la luz de Cristo a todas las naciones, sobre todo a los pueblos paganos. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 2, versículos 1 a 12. Se trata del pasaje conocido como la visita de los Reyes Magos al niño Jesús y que todos hemos representado durante estos días de Navidad en el pesebre. Un hecho histórico hay que tener en cuenta y es que el Evangelio de Mateo se escribe por el año 80 después de Cristo, cuando el evangelista constata un hecho supremamente importante y fundamental, y es que los paganos están entrando en masa en la comunidad cristiana, es decir, en la iglesia. Ellos han reconocido a Jesús como el Mesías, lo celebran resucitado y entonces el evangelista compone este bello relato para indicar que la estrella esperada por largos siglos en el pueblo de Israel se identifica con Jesús de Nazaret y naturalmente que ha resucitado y vive en la comunidad cristiana. Este es el hecho fundamental. Siempre he dicho que si no hubiese resucitado Jesús, nadie hubiera puesto una letra acerca de él y por supuesto tampoco conoceríamos los relatos de la infancia y no celebraríamos tampoco la Navidad. Dicho esto, entonces leamos el texto.
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Dos aspectos quisiera resaltar de la lectura del Evangelio. El primero es el de los magos, identificar quiénes son de acuerdo con la tradición cristiana y de acuerdo con el relato evangélico. El segundo aspecto, naturalmente, es la estrella. ¿Quién es esta estrella? ¿Cómo es que aparece esta estrella? ¿Con quién la identificamos? Me baso en una explicación que me parece muy acorde para este momento y fundamental del padre Fernando Armelini, a quien sigo también para mis explicaciones. Empecemos entonces con el detalle de los magos. Desde que comenzó la iglesia primitiva, el tema de los magos ha sido fundamental porque ha llamado la atención de todos los artistas. Los encontramos en muchas pinturas eh, de, del arte a lo largo de la historia. Muchas representaciones en las escenas de Navidad aparecen estos reyes magos. Y los primeros cristianos no se contentaron con la información que daba el Evangelio de Mateo. Para ellos faltaban muchos detalles acerca de los reyes magos, de dónde venían, cuántos eran, cómo se llamaban, qué medio de transporte habían utilizado para llegar donde Jesús, eh, qué hicieron después de volver cada uno a su territorio, a su país, dónde fueron sepultados. Para responder a estas preguntas, entonces, se hicieron muchas leyendas. Se ha dicho que eran reyes, que eran tres, que venía uno del África, otro de Asia, otro de Europa, que uno era negro, otro amarillo, otro blanco, que guiados por la estrella se encontraron en un mismo lugar y luego que se encontraron recorrieron juntos el camino para llegar a Belén, que uno se llamaba Gaspar, el más joven, Melchor, el, el más anciano, y Baltasar, el de la edad madura. Claramente simbolizan tres etapas de la vida.
Eh, para el viaje se sirvieron de camellos y de dromedarios. Después de haber vuelto a casa, cuando ya habían llegado a una edad de 120 años, eh, un día volvieron a ver la estrella, arrancaron inmediatamente, cada uno desde su lugar, se encontraron nuevamente juntos en una ciudad de Anatolia para celebrar la misa de Navidad. El mismo día, muy contentos y llenos de gozo, murieron. Sus cuerpos, sus restos, le dieron la vuelta al mundo, primero en Constantinopla, después fueron trasladados a Milán y en el año 1162 fueron trasladados a la Catedral de Colonia en Alemania. Son historias bellísimas que conmueven, pero son distintas a lo que el relato del Evangelio nos proporciona, o lo que realmente Mateo nos quiere comunicar. Entonces, comencemos por esclarecer un poco estos detalles y mirar en la narración de Mateo qué es lo que el evangelista nos quiere comunicar. Ante todo, no son tres, el texto en griego dice unos, no son reyes, dice unos magos. ¿Qué quiere decir magos? Que debieron pertenecer a la categoría de los adivinos, de los astrólogos, gente muy notable y apreciada en la antigüedad por su sabiduría, por la capacidad de interpretar sueños, de prever el futuro y de leer la voluntad de Dios a través de los hechos normales y ordinarios de la vida. Entonces, por eso es importante entender que Mateo quiso poner a estos personajes significando a los paganos que venían de todas partes porque ellos sí descubrieron y reconocieron a Jesucristo como la luz del mundo. En el texto de Mateo que hemos escuchado, la estrella aparece varias veces. Y entonces ha llamado también la atención porque ya desde la antigüedad se decía que para el nacimiento de un grande personaje, este era acompañado por la aparición de una estrella en el cielo. Si era un rico, la estrella era grande; si era un pobre, la estrella era pequeña; y si era una persona débil, la estrella era de luz tenue. La aparición de un cometa, entonces, se pensaba en la época que también era el advenimiento de un nuevo emperador. ¿Han visto los magos el cometa? Muchos astrónomos se han dedicado a lo largo de la historia a trabajar sobre este tema y a verificar que más o menos por el año 12, 11 antes de Cristo pasó el cometa Halley, ¿sí? Más tarde, en el año 7 antes de Cristo, se verificó también 3 veces la unión de Júpiter, que era la estrella de la realidad de los reyes, con Saturno, que era la estrella de los judíos. Entonces Tácito narra este acontecimiento. Se admira el trabajo de los astrónomos y de todo el mundo en la búsqueda del cometa sobre Belén, que a uno le recuerda la visita de los arqueólogos también al monte Ararat a buscar el arca de Noé. Interesante que haya esta expectativa y este interés. Pero leyendo el texto de Mateo, no hay que buscar la estrella o el cometa en los cielos, en el cosmos, sobre Belén,
porque se trata de otra estrella. Si ustedes se dan cuenta, los magos van de Jerusalén a Belén, es decir, eh, la estrella iría de norte a sur, sería muy particular porque los cuerpos celestes se mueven de oriente a occidente. Bueno, eh, entonces la estrella no hay que buscarla en el cielo, hay que buscarla en la Biblia, en la palabra de Dios. El evangelista escribe para sus lectores que conocen muy bien el Primer Testamento y conocen muy bien la profecía que está en el libro de los Números, concretamente en los capítulos 22 a 24, para que ustedes la lean, donde está la historia de Balaam y de la burra que habla. Balaam era un adivino, un mago del oriente, tal cual como nos habla el Evangelio de hoy. Un día, eh, sin quererlo, a petición de Balac, que era el rey de Moab, que le pide maldecir al pueblo de Israel que está pasando por su territorio, Balaam, lo que al hacer la profecía, al hacer la maldición para el pueblo, lo que proclama es una profecía y una bendición para el pueblo de Israel. Y justamente dice Balaam, lo veo yo, pero no es algo que acontecerá dentro de poco. Lo experimento, pero no está cerca. Una estrella espunta, una estrella nace de la estirpe de Jacob. Un reino nace en Israel, se levanta. Uno de Jacob dominará a sus enemigos. Números 24, 17 y 19. Así hablaba entonces Balaam 1200 años antes de Cristo, y Balaam es calificado allí en el libro de los Números como el hombre del ojo penetrante, del ojo que ve más allá de lo físico. Entonces, desde esa profecía de Balaam, todo el pueblo de Israel estaba esperando que naciera esta estrella, que saliera esta estrella, que no era ninguna cosa extraordinaria, sino, de fenómenos naturales, sino que era realmente el nacimiento o la aparición del Mesías. Bien, entonces el evangelista está transmitiendo un mensaje a sus lectores. Es de la estirpe de Jacob que ha nacido el liberador, que es Jesús. Él es la estrella. Él es la estrella. Entonces, la pregunta es, ¿hay que quitar la cometa de los pesebres? No, ni más faltaba. Hay que explicar más bien a las personas, los padres, a los hijos, que esta estrella no es un astro del cielo, sino que es Jesús, que es la luz que ilumina a todo hombre, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es Él la estrella de la mañana, como dice el Apocalipsis 22, 16, o el lucero de la mañana que no conoce ocaso, como decimos en el pregón pascual para anunciar la resurrección de Jesús. Entonces, el relato de los magos es como una parábola que se está dirigiendo a la primera comunidad cristiana del primer siglo. Los paganos que han buscado con honestidad y constancia la verdad han recibido de Dios la luz y la han
encontrado. A Mateo entonces, Mateo quiere poner entonces en resalto otro particular. Los magos son el símbolo de los pueblos paganos que no llegarían a, a Jesús si no fuera por los judíos, por el pueblo de Israel, por la escritura, por la Biblia, por el primer testamento. Indican el camino, ¿sí? Israel, no obstante, no siguió la estrella, sí que ha aportado mucho, porque gracias a ellos, esa era la misión como pueblo para los demás pueblos, poder ser los portadores de la salvación y de esta estrella. En la primera lectura nosotros decíamos que el pueblo de Israel siempre quiso tener una identidad y en los designios de Dios esta es la identidad. Él está ubicado en lo alto de todas las naciones porque de Él viene la luz para todas las naciones, viene la luz para el mundo. Entonces, Mateo quiere enfatizar realmente este acontecimiento y que, como he dicho antes, la primera comunidad cristiana lo entiende perfectamente. Estos magos paganos adoran al niño, se postran ante él como reyes porque están ante un rey. Y por supuesto que abren sus cofres y le ofrecen los tres regalos. El oro, el regalo de los reyes, el incienso, lo que se tributa a Dios, se reconoce entonces la divinidad de Jesús, y la mirra como el elemento que se utiliza para embalsamar los cadáveres, es decir, también se reconoce a Jesús como un ser humano, como hombre. Entonces, para decir en resumen, estos magos son la representación de todos nosotros, los paganos, de todos nosotros los que no pertenecemos o pertenecíamos al pueblo de Israel, que entramos a formar parte de la nueva iglesia, que está conformada por hombres de toda raza, lengua, tribu y nación. Entrar en la iglesia entonces no significa renunciar a la propia identidad. No quiere decir que todos somos uniformes, de ninguna manera. Quiere decir que cada persona, cada pueblo mantiene sus propias características culturales y que todos nos enriquecemos formando la iglesia universal. Ninguno es tan rico que no necesita de nada ni de nadie, y ninguno es tan pobre que no puede ofrecer o dar de lo suyo. Les deseo entonces a todos un feliz domingo, una bellísima fiesta de la Epifanía del Señor.